Clasificación de bacterias, crecimiento, desarrollo y muerte de microorganismos. Clasificación de las bacterias. Se calcula que en la actualidad es posible distinguir menos del 10% de los microorganismos patógenos que van a provocar enfermedades por la dificultad de cultivarlos o analizarlos con sondas moleculares. Nosotros poseemos la identificación, clasificación y nomenclatura, que son tres áreas independientes que se encuentran también relacionadas de la taxonomía bacteriana. La identificación: aislar y diferenciar microorganismos específicos entre una mezcla de flora microbiana compleja. Verificar la autenticidad o propiedades especiales de un cultivo en un entorno clínico. Aislar el microorganismo casual de una enfermedad. Este último puede conducir a la selección de tratamientos farmacológicos específicos para la erradicación o la creación de vacunas que van a mitigar este patógeno, o la aplicación de medidas en la salud pública para prevenir que se siga transmitiendo. Tenemos la clasificación, esta categorización de microorganismos en grupos taxonómicos. Nomenclatura es el término que se refiere a la denominación de un microorganismo por un grupo establecido de científicos y médicos, porque de aquí, la nomenclatura, permite a los médicos comunicarse entre sí. Criterios para la clasificación de las bacterias. El cultivo general de la mayor parte de las bacterias exige un medio con abundantes nutrientes. Estos medios por lo general contienen agar, una fuente de carbono y un hidrolizado ácido o una fuente de material biológico sometida a degradación enzimática. Encontramos medios selectivos, no selectivos, y también encontramos medios diferenciales. Los medios no selectivos, el agar sangre y el agar chocolate, constituyen ejemplos de medios de cultivo complejos no selectivos que facilitan el crecimiento de diversidad de bacterias. Medios selectivos. En vista de la diversidad de microorganismos que habitan en algunos sitios, se utilizan medios selectivos para eliminar el gran número de bacterias irrelevantes en la muestra. Encontramos ácido de sodio, sales biliares, colistidina y ácido nalidíxico. La ácida de sodio sirve para bacterias gram positivas, las sales biliares para gram negativas y la colistina y ácido nalidíxico para inhibir el crecimiento de las bacterias gram negativas. Medios diferenciales. Al cultivarse, algunas bacterias van a producir pigmentos característicos y otras se van a distinguir con la base de la producción de enzimas extracelulares. La actividad de esta enzima puede identificarse como zonas claras alrededor de las colonias cultivadas en presencia de sustratos insolubles. En las pruebas químicas vamos a tener la prueba de la oxidasa y la prueba de la catalasa. En la prueba de la oxidasa, microorganismos con base que van a tener presencia o ausencia del citocromo C, cuya ausencia va a permitir distinguir entre los bacilos gram negativos. La prueba de la catalasa va a diferenciar entre cocos gram positivos. Las especies de los estafilococos son catalasas positivas, mientras que los estreptococos son negativos. Cuando se muestra que un microorganismo es catalasa positivo, la especie se va a subdividir por medio de una prueba de coagulasa que puede ser positiva y puede ser también negativa. En pruebas inmunológicas tenemos serotipos, serogrupos y serovariedades. ¿Pero qué es el serotipo? La designación 0 simplemente indica el uso de anticuerpos que pueden ser monoclonales o pueden ser policlonales, que se van a reconocer en las estructuras específicas de la superficie bacteriana. Ahora tenemos a la subtipificación, que es para distinguir entre cepas de una especie dada o identificar una cepa en particular. Clásicamente, la subtipificación se lleva a cabo por biotipificación, serotipificación, pruebas de susceptibilidad antimicrobiana y tipificación con bacteriófagos. El ARN ribosómico, la función fundamental es la síntesis de proteínas para todos los organismos. La técnica de la inmunotransferencia de Southern se ha utilizado como método de subtipificación para identificar cepas relacionadas con brotes epidémicos. El análisis de la inmunotransferencia puede servir para detectar poliformismos en los genes de ARN ribosómico que se encuentran presentes en las bacterias. Tenemos eubacterias, arqueobacterias. Las eubacterias son las bacterias clásicas que van a carecer de un núcleo verdadero, van a poseer lípidos en sus membranas, que va a tener una pared celular de péptido-glucano y una maquinaria para la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos que va a inhibir en forma selectiva por medio de antimicrobianos. La arqueobacteria no posee una pared celular clásica de péptido-glucano y tiene muchas características que son similares a las de las células eucariotas. Tenemos eubacterias gram negativas y gram positivas. Las gram negativas es un grupo heterogéneo de bacterias con una cubierta celular compleja que va a constar de una membrana externa, espacio periplasmático y una membrana citoplásmica. Las positivas tienen una pared celular, la cubierta va a constar de una pared gruesa que establece la forma de la célula y una membrana citoplásmica. Estas células pueden ser encapsuladas y su motilidad es por medio de flagelos bacilares o filamentosos. La reproducción se realiza por
fisión binaria con esporas. Las bacterias sin paredes celulares son microorganismos que van a carecer de la pared, comúnmente son llamadas micoplasmas, no van a sintetizar los precursores de peptidoglucano, se encuentran encerrados por una membrana unitaria y son similares a la forma L. Son microorganismos altamente polimorfos, cuyo tamaño varía desde muy vesicular, muy pequeño, y son considerados microorganismos filtrables. Las arqueobacterias habitan en medios acuáticos, terrestres, con altas concentraciones de sal, temperaturas muy elevadas. A menudo se los llama extremófilos. Las arqueobacterias se van a distinguir de las eubacterias por su multiplicación, que es por fisión binaria, gemación, constricción y fragmentación. Crecimiento, supervivencia y muerte de microorganismos. La supervivencia de microorganismos en un ambiente natural. La supervivencia de cualquier grupo microbiano en un nicho ambiental es influenciada por la exitosa competencia de nutrientes y por el mantenimiento de un acervo de todas las células vivas, a menudo compuestos de células humanas y un conjunto de microorganismos diferentes. El significado de crecimiento es la suma de todos los componentes de un organismo. El aumento de tamaño que resulta cuando una célula absorbe agua o almacena lípidos no es un crecimiento real. Mediciones de concentraciones microbianas. Estas pueden medirse en términos de la concentración de las células o de la biomasa. Vamos a encontrar recuento de células viables, turbidez, densidad de biomasa. El recuento de células viables es medida de la concentración de las células. Cada bacteria invisible individual crecerá para formar una colonia que será visible. La turbidez puede relacionarse con el recuento de células viables utilizando unas curvas estándar. Y la densidad de la biomasa es el inicio. En el inicio es posible medir la biomasa de forma directa, pero determinando el peso de un cultivo microbiano después de que sea lavado con agua destilada. El cultivo discontinuo es un sistema cerrado con recursos que son finitos. Tenemos fase de lactancia. Durante esta fase las células se adaptan a un nuevo ambiente. Las enzimas y sus intermediarios se forman y acumulan hasta que alcanzan concentraciones que van a permitir el crecimiento. La fase exponencial, las células están en un estado de equilibrio y crecen. El nuevo material se sintetiza a una tasa constante, pero es catalítico por sí mismo y la masa incrementa de manera exponencial. Esto continúa hasta que se agoten uno o más nutrientes del medio o hasta que acumulen productos metabólicos tóxicos que van a inhibir el crecimiento. En la fase estacionaria, el agotamiento de los nutrientes o la acumulación de productos va a irrumpir el crecimiento. En la fase de muerte, la viabilidad comienza a disminuir. Esta varía con el tipo de organismo y con las condiciones de cultivo. La tasa de muerte incrementa hasta que alcanza un nivel equilibrado. La tasa de muerte es mucho más lenta que la de crecimiento exponencial. Y cuando hay condiciones apropiadas, los microbios que están en estado VNBC van a reanudar su crecimiento. Definición y cuantificación de muerte. Para una célula, la muerte significa que pierde ya la capacidad de reproducirse, excepto los microorganismos VBMC, que se considera que una célula está muerta cuando no logra originar una colonia en un medio que es apropiado. El control ambiental del crecimiento microbiano es un proceso de esterilización mediante el cual se eliminan todos los organismos, incluyendo esporas, en una preparación que es determinada. Cuantificación de muerte bacteriana. Por lo general no se cuantifica la muerte de una sola célula, sino de una población entera. La probabilidad de que una célula muera es constante por unidad de tiempo. El número de células que mueren en cada intervalo de tiempo es entonces una fracción del número de supervivientes, de tal manera que la muerte de una población ocurre como un proceso exponencial. Estrategias para controlar las bacterias en el medio. Se considera que el control de las bacterias son los antibióticos, es el tratamiento de referencia para tratar las infecciones humanas, pero es importante comprender también los métodos de esterilización, desinfección, pasteurización, entre otros. Se deben comprender los mecanismos de acción de las técnicas para combatir infecciones. Disrupción de la membrana celular o de la membrana plasmática. Las sustancias que se concentran en la superficie de las células pueden alterar las propiedades de su membrana, lo que va a impedir que el organismo funcione de manera normal y va a causar su muerte o inhibición. La desnaturalización de las proteínas. Estas se alteran con mucha facilidad por un número de agentes físicos, los cuales provocan que pierda su función. El daño al ADN. Un número de agentes físicos y químicos actúan dañando al ADN. Las radiaciones ionizantes, la luz ultravioleta y las sustancias químicas que reaccionan con el ADN. La radiación también puede dañar el ADN. Antagonismo químico. El antagonista actúa al combinarse con alguna parte de la otra enzima. Un antagonista se combina con una enzima gracias a su afinidad química por un sitio esencial en la última. Si la afinidad es muy grande, el análogo desplazará al sustrato normal y va a impedir que ocurra la reacción adecuada.
El análogo solo evita la incorporación del metabolito normal y en otros casos el análogo reemplaza al metabolito normal en la macromolécula y la vaina activada. Tenemos también algunos ejemplos de biocidas selectivos que son calor, biofenoles, alcoholes, aldehídos, derivados de metales pesados, entre otros. Estos van a realizar cada uno una función muy importante que va a combatir a los microorganismos. Muchas gracias.